acá con nosotros. Ven para acá, Tomás. Tu esposa se llama Angélica, ¿verdad? Usted no quiere pasar, hermana, porque la tenía cerquita y se me fue por la punta izquierda, la derecha se fue hasta el final, ¿verdad? Ah, está, ándele, ¿verdad? Nomás quiere volarle ojo a ver cómo está aquí el gran Tomás. Él nos va a contar la manera como el Señor le llamó, en fin, lo que él está haciendo. Acaba de llegar de Houston, pero no Texas, sino Houston, BC, ¿verdad? Hay un Houston aquí también, ¿verdad? Para que no digan que... Así es que, hermano, gracias el Señor, ¿verdad? Por tu vida, gracias a Dios por tu familia, por lo que estás haciendo y por lo que te espera también. Gracias. Bueno, pues es un privilegio, hermanos, para mí estar con ustedes. Hace ya como 5 años que conozco esta iglesia a través del internet del México, pero algo que ha marcado mi vida es cómo Jesucristo ha marcado la diferencia en mí. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos personas que han marcado la diferencia en nuestra vida. Quizás nuestros padres, amigos, personas en la iglesia han marcado la diferencia en nuestras vidas. Pero una de las preguntas más interesantes en la vida de los misioneros es cómo marcar la diferencia en las diferentes culturas donde Dios nos ha llamado. A veces son desafíos impresionantes. A veces poder vivir en el mundo musulmán marcando la diferencia en el diario vivir es algo que solamente Dios puede hacer, pero es algo extraordinario. Y también quiero decir en esta hora que uno de los puntos interesantes de la vida del cristiano es que marcar la diferencia es algo a lo cual Dios nos ha llamado a hacer en nuestro diario y cotidiano vivir. Queremos agradecer a nuestro Dios por el gran privilegio que nos dio de poder trabajar, ya lo decía el pastor, en Houston, BC, con las primeras naciones, con los grupos étnicos de Canadá, porque fue un desafío interesante, pero sobre todo fue un desafío marcar la diferencia. Pero en esta hora yo quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Daniel, y quiero compartir la experiencia a través de este pasaje de la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel capítulo 7, en los versos 13 y 14. Libro de Daniel capítulo 7, de los versos 13 y 14. Le voy a invitar para que siga la lectura ahí en su Biblia. Yo tengo una versión un poquito diferente, pero quiero invitarle para que siga la lectura ahí con sus ojos. Dice así la palabra de nuestro Dios: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Este es uno de los pasajes de la palabra de nuestro Dios que Dios me regaló estando trabajando con las primeras naciones en Canadá. Y yo quise de alguna manera profundizar cómo el cristiano es desafiado a marcar la diferencia. Ahora, uno de los ejemplos que tengo más fresco en mi mente, Dios me dio la oportunidad de pastorear por 6 años en el Distrito Federal, y recuerdo mucho una historia que nos habla acerca de cómo hay personas en la vida que no quieren marcar la diferencia. Total que la iglesia estaba celebrando su 25 aniversario. Los hermanos estaban muy contentos, habían preparado un gran banquete para después del servicio, y finalmente la gente comenzó a llegar, el servicio comenzó la predicación, los cantos, todo fue hermoso en la celebración de aquellos 25 años. Pero después de la celebración se invitó a toda la congregación a pasar al patio trasero de la iglesia para tener una convivencia y disfrutar de un rico platillo que en México es muy conocido como el pozole. Generalmente se prepara a veces con puerco, a veces con pollo, pero esta vez le pusieron puerco al pozole. Y había una hermana dentro de la convivencia que mandó a una de sus hijas a hablar con la mujer que estaba sirviendo la comida, que si por favor le ponía en su plato el pie o la pata del animal, porque a ella así le gustaba comer el pozole, con la pata del animal en el plato. Entonces la hija de la hermana fue con la mujer que estaba sirviendo y le dice: oye, dice mi mamá que si por favor le puedes poner la pata del animal en el plato porque así le gusta, y le contó toda la historia, ¿no? Finalmente la hermana que estaba sirviendo le dice: mira, dile a tu mamá que no podemos hacerlo, que ya los platos están servidos
y que como le tocó, pues se lo debe de comer. Entonces la hija viene con la mamá y le platica lo que la hermana que estaba sirviendo le dijo. Bueno, la hermana a la que no le sirvieron la comida como ella quería, le agarró un odio y un rencor a la hermana que no le sirvió. Los años fueron pasando y finalmente la hermana a la que no le sirvieron falleció. La hermana a la que no le sirvieron, la hermana que no le sirvió falleció. La hermana falleció, pero esta hermana que falleció tenía una sobrina que se llamaba Juanita, y la hermana a la que no le sirvieron, que estaba enojada con la otra, comenzó a transferir el odio que sentía y el rencor hacia la sobrina de esta mujer. Algo impresionante, algo que pasaron los años y el odio y el rencor se fue generando más, y la hermana aprovechaba cualquier ocasión para tratar mal a Juanita. Bueno, finalmente un día la hermana a la que no le sirvieron estaba en la cama del hospital, ya a sus 85 años, a punto de terminar. Pero la hermana dijo: ya sé por qué no me puedo morir, ya sé por qué no puedo terminar mis días en esta tierra, porque aún me falta pedirle perdón a Juanita por lo que su abuela me hizo. Entonces la hermana mandó llamar al pastor, y bueno, los pastores siempre tan amables, tan prestos para ayudar, vino al hospital y la hermana le contó toda la historia de aquel aniversario. Y el pastor le dice: bueno, hermana, pues dígame cómo puedo ayudarla. Y le dice: bueno, tráigame a Juanita, quiero verla para pedirle perdón por todos estos años que le he manifestado un rencor que ella ni siquiera entiende la historia, pero finalmente la he maltratado. Bueno, para no ser larga la historia, ya estaban en el hospital como final de telenovela. La hermana en la cama moribunda, el pastor a un lado y Juanita al otro lado de la cama. Y la hermana comenzó a relatar serenamente la historia como pasó en el pasado. Y le dijo: Juanita, hoy quiero decirte algo, hoy quiero pedirte que me perdones. Y el pastor respiró y dijo: bueno, finalmente la hermana aceptó su error. Pero la hermana, aún a sus 85 años y a punto de morir, se enderezó de la cama y dijo algo muy seriamente: pero que quede muy claro, si me levanto de esta cama, el problema continúa. Ese podría ser un buen ejemplo de cómo a veces hermanos en la fe no están dispuestos a pagar el precio de marcar la diferencia. Ese podría ser un muy buen ejemplo, y a lo mejor podría ser el ejemplo de cualquier iglesia alrededor del mundo. Hermanos que no están dispuestos o que no estamos dispuestos a marcar la diferencia. La palabra de nuestro Dios nos enseña de cómo hombres y mujeres de valor estuvieron dispuestos a pagar el precio de marcar la diferencia. Uno de los personajes que ha marcado mucho mi vida en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 6, es la vida de Noé. Un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio de marcar la diferencia. Mire, si usted ha leído el libro de Génesis, espero que sí, usted podrá entender que Noé se enfrentó a una de las generaciones más obsesionadas con los placeres sexuales, con los placeres humanos, con muchas situaciones de pecado. Noé se enfrentó a esa situación. Ahora déjenme decirle que Noé empezó con el asunto de la paternidad cuando tenía 500 años. Yo pienso que cuando tenía 200 dijo: bueno, ¿para qué soy papá ahora? Si voy a vivir como 900, mejor comienzo a los 500 años. Bueno, a los 500 años Noé comenzó con lo de la paternidad. Pero juntamente cuando Noé comienza a ser padre y a criar a sus hijos, él comienza a construir la arca. Ahora, ¿se imagina qué difícil fue para este hombre estar construyendo el arca, criando los hijos ante una sociedad que no quería conocer nada de Dios? A eso le llamo yo un desafío real de marcar la diferencia. Déjeme decirle que cuando estuvimos mi esposa y yo y mi hijo trabajando con las primeras naciones, fue un gran desafío el poder marcar la diferencia con ellos, porque para las primeras naciones, para los First Nations, para los grupos étnicos de Canadá, el cristianismo es una religión de la gente blanca. Es la religión de la misma gente que en el pasado los arrancó de los brazos de sus padres. Es la misma religión que en el nombre de Dios hizo atrocidades en el pasado, pero para ellos aún en la actualidad sigue siendo un problema vigente. Entonces, ¿cómo poder llegar con esta generación de personas en Canadá y decirle: mira, yo soy cristiano y vengo a compartirte de Jesús, de aquel mismo Jesús en el cual otros predicaron, pero hicieron cosas que a lo mejor no fueron muy buenas para tu gente?
Es un desafío marcar la diferencia con ellos. Pero finalmente, amados hermanos, el desafío que la palabra de Dios nos presenta es poder marcar la diferencia. Es poder manifestar con nuestra vida que Jesucristo está reinando en nosotros. Es marcar con nuestras vidas que Jesucristo nos está desafiando cada día a poder manifestar a los ojos de las personas lo que Dios ha hecho en nosotros. Quiero compartir con ustedes acerca del libro de Daniel, pero para mí es interesante cómo Daniel es llevado cautivo a un pueblo que no era el suyo. Lo arrancaron de los brazos de su familia, de su cultura, de su nación, pero Daniel tenía algo muy claro en su corazón. Él dijo: no voy a contaminarme con la porción ni con la vida pecaminosa de este pueblo. Él decidió marcar la diferencia. Entonces podemos tener ejemplos de gente que no está dispuesta a marcar la diferencia, pero también ejemplos de personas que están dispuestas a marcar la diferencia. Ahora, yo quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes por los cuales usted y yo debemos de marcar la diferencia. El primero de ellos es: debemos de marcar la diferencia porque somos parte de un gobierno eterno. La palabra de nuestro Dios en Daniel capítulo 7, en el verso 14, nos dice: se le dio autoridad y honra y soberanía sobre todas las naciones. Ahí la palabra de nuestro Dios está hablando de Jesucristo, pero finalmente es claro el poder entender que somos parte de un gobierno eterno, que no tiene final, que no será destruido, que permanecerá para siempre. No podemos conformarnos con la temporalidad de este mundo. Amados hermanos, muchas personas tienen los ojos puestos en la temporalidad de esta vida, pero la verdad es que el cristiano debe tener una mirada puesta en la eternidad. Alguna vez escuché que un pastor nos decía: si hay algo que el cristiano llevará al cielo, es su carácter que haya formado en la tierra. Es el carácter que Jesucristo haya formado en nosotros. Es el carácter que nosotros hayamos trabajado, hayamos pulido para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Ahora, mucha gente se ha preguntado: bueno, ¿y qué es el carácter? Y yo lo podría definir de esta manera: carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve. Carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve. Carácter es como tú te comportas cuando nadie te está viendo. Entonces somos desafiados a marcar la diferencia porque somos parte de un gobierno eterno, de un gobierno que trasciende la temporalidad de este mundo, que no tiene fin, Ahora, déjenme decirle que muchas personas en la vida cristiana no hemos entendido que la vida que tenemos en Jesús es por la eternidad. Y alguna vez vi un ejemplo de un pastor que ponía una cuerda, una soga en la punta estaba de color rojo, pero lo demás estaba de color blanco. Y esa parte roja significaba la vida terrenal, pero la otra parte blanca significaba la eternidad que tenemos en Jesús. Debemos de poner nuestra mirada en esa eternidad que Dios tiene marcada para nosotros y entender que esta vida no tiene final. Por lo tanto, si habremos de trascender a la eternidad, tenemos que trabajar ahora por marcar la diferencia. Pero a veces nos privamos de esa extraordinaria vida que tenemos en Dios por tener nuestra mirada puesta en la temporalidad de este mundo. Dice una historia que había un niño que tenía 5 años y de repente se enteró que el circo venía a la ciudad y dijo: yo quiero ir al circo. Regresó a casa y le dijo: papá, vi la publicidad en la calle y mañana llegará el circo a la ciudad. Yo quiero ir al circo. Entonces ese día el niño casi no pudo dormir, estuvo muy inquieto, y al siguiente día se despertó y le dijo a los papás: yo quiero ir al circo. El papá le dijo: está bien, vas a ir al circo, pero no estás vestido de forma adecuada para ir al circo. Entonces el niño fue y se bañó, se puso la mejor ropa, se arregló y vino: papá, estoy listo para ir al circo. El papá le dijo: bueno, sí estás listo, pero te falta algo muy importante. ¿Con qué vas a pagar tu entrada al circo? Entonces el papá le dio un billete al niño. El niño estaba listo para irse al circo. Entonces caminó unas cuadras por su casa y de repente se encontró al desfile que es primero antes de que comience el circo.
Entonces el niño se paró en la banqueta y comenzó a ver el elefante que estaba caminando por la calle. Y comenzó a ver a los animales, el león, el tigre. Pero finalmente, en el desfile, al final, venía el personaje favorito de este niño, que era el payaso. Entonces cuando el niño se quedó mirando el desfile, miró al payaso, se acercó al payaso y le dio su billete y le dijo gracias. ¿El niño se perdió de algo? Claro, se perdió del gran espectáculo del circo. Muchas veces esa es la realidad del cristiano. Estamos buscando disfrutar esa vida eterna con Dios, estamos buscando marcar la diferencia por la eternidad, pero nos conformamos solamente con la temporalidad. Debemos marcar la diferencia porque somos parte de un gobierno que no será destruido. Amado hermano, lo que tú hagas ahora trascenderá a la eternidad. Ahí tenemos unas fotos en la pantalla. Ahí estoy cocinando, me tocó un día cocinar el salmón. Las primeras naciones, si de algo se alimentan, es el salmón. Entonces cociné un día salmón, otro día estuve trabajando con los niños, otro día estuve por ahí facilitando una actividad. Pero es interesante cómo a veces el desafío que Dios nos pone como misioneros es marcar la diferencia, sabiendo que el gobierno que tenemos de Dios es un gobierno eterno, algo que trascenderá hacia la eternidad, algo que no se concreta aquí. Ahora, es impresionante cómo, habiendo tantas personas en Canadá y que hablan que hablan perfectamente el inglés, Dios nos eligió a mí y a mi esposa para poder trabajar con personas que hablan una lengua que no es la de nosotros. Pero sabe una cosa, para nosotros fue interesante el poder aceptar el desafío, porque reconocemos que finalmente quien gobierna nuestras vidas es Dios. Quien va a usar nuestras vidas es Dios. No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces la invitación en este punto es: no nos quedemos con la temporalidad de esta vida, no nos quedemos con la temporalidad de las circunstancias. Yo sé que Dios no te llamó para ser solamente un abogado exitoso. Dios te llamó para trascender a algo mucho más importante, que es el poder trabajar para Él. La siguiente razón por la cual debemos marcar la diferencia es porque vivimos bajo una soberanía perfecta. No solamente vivimos bajo un gobierno eterno que no será destruido, poderoso, sino que también vivimos bajo una soberanía perfecta. Y cuando hablamos de una soberanía perfecta, estamos hablando de que Dios está trabajando a nuestro favor. Una de las historias que Dios me permitió vivir en este tiempo es el poder estar trabajando de tiempo completo en el campamento. Y explico un poco acerca del campamento. El campamento recibe a los niños de las primeras naciones, pero estos niños generalmente vienen de hogares puestos por el gobierno. Esto quiere decir que no crecen con sus verdaderos padres, o niños que tienen problemas con alcoholismo, con drogadicción, o aún que tienen problemas con la policía. Entonces estos niños son recibidos por el campamento, y en una semana tú tienes la responsabilidad de poder bendecirlos a ellos y de compartirles el evangelio. Ahora, cuando uno está trabajando para el Señor, uno dice: ¿cómo puede ser posible que cosas malas le sucedan a personas que están trabajando para el Señor? Cuando estaba en el campamento, un día pude entrar al internet, abrí mi Facebook y mi hermano mayor me escribió: papá, Tomás, papá está muriendo en el hospital. Yo decía: Señor, estoy muy lejos de mi familia, no puedo viajar a México y acompañar a papá en este momento tan difícil para mi familia y para él. Pero recordé a mi tío, el que es pastor. Le dije: tío, quiero que vayas al hospital y le compartas a papá de Jesús, porque papá no conocía a Jesús. Ahora, mi tío fue, compartió con papá del evangelio, y papá esa noche recibió a Jesús, y 2 días después papá falleció. A veces uno podría pensar: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, que estoy en el campo misionero trabajando, si soy una persona que entrego mi vida completamente a ti? Simplemente, hermanos, porque Dios es soberano, y si Dios permite las cosas es porque Él está trabajando a nuestro favor. Y a veces tenemos que entender eso, que a veces las circunstancias son oportunidades extraordinarias para que Dios trabaje en nuestras vidas.
Recuerdo la historia de una hermana misionera en el norte de África, una hermana muy apasionada por compartir el evangelio, pero la policía la sorprendió en las calles del norte de África compartiendo el evangelio. Y la policía le dijo: mire, señora, en nuestro país compartir de Jesús es un delito federal. Si usted lo hace la próxima vez, vamos a darle un castigo importante. Entonces la mujer salió de la oficina de gobierno y al siguiente día, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Salió a las calles y volvió a compartir de Jesús. Entonces la policía la sorprendió y la puso un mes en prisión. Y le dijo: mire, vamos a ponerla un mes en prisión, pero si usted vuelve a reincidir en su actitud de compartir el evangelio, vamos a ponerle un castigo ejemplar. Y mire, el pueblo musulmán es experto en castigos ejemplares. Ellos cortan cabezas, manos, pies. Pues bueno, la hermana soportó el mes en prisión y al siguiente día, ¿sabe lo que hizo ella? Volvió a predicar de Jesús. Pero los policías, en el mes que estuvo la hermana en prisión, descubrieron que esta hermana le temía la oscuridad, que una de sus grandes fobias era la oscuridad. Entonces ellos sabían qué castigo poner a la hermana la próxima vez. Entonces la tercera vez la hermana salió de prisión, fue a las calles y siguió compartiendo de Jesús. La policía la tomó, la llevó a prisión y decidieron meterla en un calabozo sin ningún rayo de luz que pudiera penetrar para alumbrar aquella terrible oscuridad. Cuenta la historia que la hermana fue metida en el calabozo y cuando los policías estaban bajando la tapa del calabozo, la hermana comenzó a cantar un canto que decía: tú eres la luz que alumbra mi oscuridad, tú eres la luz que da esperanza a mi vida, tú eres la luz que me llena de gozo. Y la hermana estaba cantando una alabanza que estaba componiendo en ese momento de su corazón a nuestra luz eterna que es Dios. Entonces los policías destaparon inmediatamente el calabozo y le dijeron: señora, vaya a nuestra casa y enseña a nuestros hijos cómo dejar de temerle a la oscuridad. Nuestro Dios es un Dios soberano que trabaja a través de las circunstancias, que trabaja a través de las situaciones. Uno podría decir: Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero yo diría: ¿por qué no abrir nuestros ojos y contemplar esa soberanía poderosa en la cual vivimos? Porque cuando Dios permite las cosas es para nuestro bien y para que su nombre sea glorificado en esta tierra. Amados hermanos, debemos de marcar la diferencia, porque vivimos bajo una soberanía poderosa, porque vivimos bajo la soberanía de Dios que trabaja a nuestro favor. No importa cuál sea la circunstancia por la cual estemos atravesando. Y yo recuerdo mucho que cuando recibí la noticia de que papá había muerto, puse alabanzas allí en el tráiler donde estaba viviendo, y toda la gente que estaba pasando alrededor estaba escuchando a un hombre que tenía en su corazón el dolor de la pérdida, pero que en medio de su dolor estaba alabando al Señor y diciéndole: Dios, tú eres soberano, no tengo por qué cuestionar lo que tú estás haciendo, simplemente con gozo acepto lo que la palabra dice, porque los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces marquemos la diferencia donde estemos viviendo, con salud, con enfermedad, con dificultades, con problemas, a lo mejor a veces con la distancia de tu nación. Aún en tu situación decide marcar la diferencia. Esta hermana decidió marcar la diferencia y cosas extraordinarias pasaron en su vida. Una de estas noches, hermanos, que estuve en el campamento, generalmente quien es consejero en el campamento tiene que vivir las 24 horas del día con 10 jovencitos, porque te conviertes en su papá. Tú tienes que levantarlos, que se laven los dientes, que se bañen, que se arreglen. Tú eres su papá de ellos por 5 días. Imagínense, tengo un niño y a veces me es imposible ser el papá de él. Ahora con 10 chamaquitos de 13, 14 años bajo mi cuidado, es algo impresionante. Una noche los niños estaban muy inquietos, enojados, porque tenía en mi cabina 2 niños que eran adictos al cigarro, a la nicotina, y después de 3 días ellos ya estaban desesperados y comenzaron a pelear en la cabina, y de repente comenzaron a usar un inglés muy avanzado para mí, porque yo no entendía ni qué estaban diciendo, pero podía entender que eran malas palabras, y comenzaron a pelearse, a perturbar a los demás niños. Total, la cabina se convirtió en un desastre que tuve que llamar al director y a otros más. Total, ellos vinieron
Y ellos que hablaban inglés perfectamente por ser canadienses no pudieron controlar a estos niños. ¿Y sabe qué? Yo sentía una frustración en mi corazón porque decía, yo quiero compartir con estos niños mi experiencia, pero no tengo todo el inglés para poder compartir con ellos. Pero de una forma poderosa, Dios usó mi vida y comencé a hablar en español. Ellos comenzaron a guardar silencio y a escucharme y finalmente se quedaron dormidos. Y yo dije, mira, habiendo tantas personas, esto es muy cierto, habiendo tantas personas que hablan mucho mejor inglés que yo, Dios me eligió a mí para estar en este momento, en este lugar y poder orar por ellos y a través de mi oración transmitirles ese mensaje de paz que Dios tiene para sus vidas. Marquemos la diferencia. La soberanía de Dios es poderosa. No importa cuál sea tu situación, Dios quiere obrar a través de las circunstancias. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes es: marquemos la diferencia porque tenemos un rey para honrar. El pasaje que leímos dice que Dios le fue dada la honra y la gloria y el poder para mandar sobre pueblos, naciones, lenguas, tribus. Ese poder, esa soberanía, ese reinado que le fue dado a Jesucristo, mis amados hermanos, nos habla de que tenemos un rey para honrar. A mí me impacta la historia de aquella mujer que fue a los pies de Jesús. Dice que derramó un perfume carísimo a los pies de Jesús. Tenemos un rey para honrar. Tenemos ese gran privilegio de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí, como misionero, es un gran privilegio el poder ser un siervo de Dios. No importa lo que haga, el servicio que sea. Mire, usted puede ver ahí, hay unas fotos. Un día, una de las actividades del campamento es cocina. Los niños eligen una actividad diaria, ya sea el rapel o sea deportes extremos, pero un día los niños decidieron la cocina y me dijeron: Tomás, queremos que nos enseñes a hacer tacos mexicanos en el tiempo de cocina. Y yo dije, pero yo soy misionero, yo no fui llamado a hacer tacos, yo no fui llamado a enseñar cocina, yo fui llamado por Dios a compartir mi fe. Pero descubrí algo asombroso. Esos niños que tuve ese día, la mayoría viven con familias que los adopta por tiempo, pero no conocen la figura paterna en sus vidas. Y en ese ratito que les enseñé a cocinar tacos, los niños comenzaron a experimentar cómo se siente cuando papá les acompaña en la cocina y les empieza a decir cómo hagan las cosas. Ellos comenzaron a decir: Tomás, esta es la mejor actividad que hemos tenido, porque eres paciente con nosotros, porque nos estás enseñando, aunque hemos tirado toda la harina en la mesa, tú sigues amándonos y queriéndonos, no nos estás gritando, no nos estás regañando, no nos estás haciendo nada, nos estás mostrando el amor de Dios a través de tu vida. Gracias. Y yo dije, definitivamente, Señor, sea lo que sea, yo quiero hacerlo porque quiero honrarte con mi vida, quiero honrarte con lo que soy. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En la obra misionera no siempre usted va a estar a lo mejor detrás de un púlpito compartiendo la palabra. Muchas veces le va a tocar lavar los pies de otros. Muchas veces le va a tocar hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Atender gente que está enferma, ayudar a gente que está en rehabilitación, ayudar a gente a diferentes actividades. Pero sabe una cosa, aquí lo importante es hacerlo para honrar a nuestro Dios y decirle: Dios, esta es mi vida y quiero honrarte con todo lo que tengo, y sentirnos contentos de tener un Dios a quien honrar, a quien darle nuestra vida. Yo me siento contento. ¿Sabe una cosa? Cuando yo tenía como 13 o 14 años, yo crecí en un pueblo que se llama El Guarache. El pastor tiene Jocuta o Cojute. Mi pueblo se llamaba El Guarache, así se llamaba El Guarache. Y ahí crecí en El Guarache con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos. Entonces un día llegué a la casa a los 13 o 14 años y mamá estaba platicando con su vecina y le estaba diciendo: fíjate, vecina, que cuando estaba embarazada de Tomás, yo me hice muchos remedios para abortarlo. Y yo escuché tras la puerta y yo dije: oh, yo no fui un niño deseado. Mis papás
Cuando mamá supo que estaba embarazada, no compró esa cuna preciosa azul y le puso un mantel azul porque venía un niño. Yo no fui un niño deseado. Y eso me dolió mucho en mi corazón. Y sabe una cosa, esto se agravó porque en mi adolescencia yo tuve mucho acné en mi cara, muchísimo acné. Yo decía, bueno, el problema es para los barros, a ver dónde salen, porque ya no hay espacio para más. Pero esa situación emocional lastimó mucho mi corazón, juntamente con lo que escuché de mamá. Y entonces yo empecé a odiarme a mí mismo. A pesar de que crecí dentro de la iglesia bautista, yo fui rayito de sol, embajador del rey, heraldo del rey, y en los últimos años pertenecí al heroico cuerpo de varones de la iglesia bautista. Entonces yo crecí dentro de la iglesia, pero aunque crecí dentro de la iglesia, mi corazón estaba muy enojado con mamá. Y aparte yo me sentía la persona más horrible del universo. Habrá quien diga, pues tienes razón, pero bueno, finalmente en el pasado ese era lo que había en mi corazón. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me hiciste blanco? Así como Brad Pitt, a lo mejor podría tener más alcance con las personas. ¿Por qué me hiciste morenito, chaparrito, de pelo chino? ¿Por qué, Señor? Y por mucho tiempo renegué de mi apariencia física. Bueno, finalmente a mamá la perdoné porque Dios trabajó en mi corazón y ese asunto quedó en el pasado. Pero un día, hermanos, cuando estaba en el segundo año del seminario en la Ciudad de México, estaba estudiando el libro de los Salmos y mi maestro comenzó a explicarnos el salmo que dice que desde el vientre de nuestra madre Dios nos diseñó. Y yo dije, mis padres quizás no me desearon, pero el Dios de la gloria me deseó en su corazón y me diseñó en el vientre de mamá de una manera perfecta, de una manera perfecta. Entonces todavía había una espinita de por qué era morenito y chaparrito. Entonces finalmente, en mi primer viaje misionero a la sierra de Oaxaca, estuve con un grupo étnico llamado los mixtecos y fue impresionante cómo mi tamaño y mi color de piel me abrió las puertas de los hogares. Y yo dije, Dios me diseñó para un trabajo perfecto, para un trabajo, este es mi lugar. Y cuando estuvimos trabajando en el norte de África y que me puse la jilaba, que me puse el turbante, era impresionante porque a lo mejor la gente de allá no es muy parecida a mí, pero me pierdo entre ellos. Y yo dije, Señor, gracias porque en tu gran misericordia tú me deseaste, pero también tú me diseñaste. Y por eso yo quiero honrarte con mi vida y quiero reconocer que tú eres mi Señor. Y con lo que yo haga, yo quiero honrarte para siempre. Amados hermanos, marquemos la diferencia, porque tenemos un Dios a quien honrar con nuestras vidas. Donde usted se encuentre, en Canadá, en México, en cualquier parte del mundo, créame lo que el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios es el poder honrar a Dios con nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la invitación en esta noche? Yo quisiera desafiarle en esta noche y decirle, hermanos, vale la pena marcar la diferencia. Marquémosla. Hagamos un compromiso con Dios desde hoy y digámosle, Señor, a partir de hoy y hasta que tú vengas, yo quiero marcar la diferencia y que otros puedan ver en mi vida la obra gloriosa que Dios ha hecho en mi corazón. Porque hoy en día, hermanos, no es suficiente aparentar que somos cristianos, no es suficiente traer la Biblia así como tipo desodorante aquí. Eso ya no es suficiente. La gente ya no se cree ese cuento. La gente ya no se impacta con gente con Biblia bajo el brazo. La gente quiere ver vidas rendidas al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la generación en la que estamos viviendo necesita verlo a Él. La generación en la que estamos viviendo necesita ver a Jesús, necesita oír a Jesús, necesita sentir a Jesús a través de nuestras vidas. Y si eso no es un motivo suficiente para marcar la diferencia, yo creo que nos hemos equivocado al habernos decidido a recibir a Jesús en nuestro corazón. Así es que en esta noche yo quiero desafiarle, marquemos la diferencia donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque tenemos un rey a quien honrar, porque estamos bajo ese gobierno poderoso de Dios y sobre esa soberanía de Dios que trabaja a nuestro favor. Yo le invito para que cierre sus ojos y allí en su corazón dígale, Señor, yo quiero marcar la diferencia, quiero ser como Noé,
quiero ser como Daniel, quiero ser como esos hombres y mujeres en la Biblia que estuvieron dispuestos a pagar la diferencia, a marcar la diferencia para conocerte a ti. Gracias, bendito Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu gracia. Y en esta hora, Señor, queremos decirte que estamos dispuestos, Padre, a pagar el precio que sea. Estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de marcar la diferencia, Señor, en este mundo, y que otros puedan conocerte a ti a través de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Vamos a seguir orando. Padre, gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, por Tomás, su esposa, su vida, su familia, su ministerio. Oramos para que tú lo bendigas, que le puedas ampliar su visión, y que cuando él llegue, Señor, al norte de África, pueda ser de bendición también a aquel pueblo tan necesitado. Ahora quiero, Señor, suplicarte por aquellas personas que nunca antes han tenido un encuentro contigo, que esta noche puedan reconocer que la mejor decisión que una persona puede tomar en la vida es la decisión de invitar a Jesús, nuestro Rey soberano, nuestro Señor, nuestro Dios, a sus corazones. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo pero quisiera hacerlo hoy, usted dice: pastor, yo siento en mi corazón ese deseo ferviente de comenzar una vida nueva. Si hay alguien, yo le invito, ahí donde está, levante su mano. Un consejero se va a acercar a usted. Si hay alguna persona que nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, pero quisiera hacerlo hoy. Primer milagro que ocurre cuando una persona le entrega su vida a Cristo es el perdón de los pecados, y luego, como consecuencia, la bendición de la vida eterna. Si hay alguna persona que nunca antes haya entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si usted nos mira por internet, también le invitamos a que a través de una oración de fe le diga al Señor: Señor, en este día abro mi corazón, te invito a venir a mi vida, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por tu muerte en la cruz, te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario, y en este momento te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, gracias una vez más por el privilegio de estar en tu casa, de abrir el libro sagrado y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, el hermano Tomás, ¿cuándo te regresas, hermano? El 1 de septiembre. Él está entre nosotros todos estos días. De hecho, él está en estos momentos con el hermano Moisés y con hermana Florcita. Ahí está. Así es que si usted quiere a él, su esposa, sus niños, llevarlos a casa, invitarlos a comer, acercarse a él, tiene preguntas usted acerca de las misiones, cualquier situación, aprovéchelo, porque primero salís para México, ¿verdad? 1 de septiembre, y después de eso hacer unos arreglos allá y luego para el norte de África. Nuestra iglesia estará apoyando su ministerio, así es que vale la pena que usted pues se acerque a él, ¿verdad? Y lo haga sentir en casa como solamente el Redentor lo sabe hacer, ¿ok? Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos miramos el viernes en una casa de oración, domingo en la casa de Dios. Que Dios me los bendiga.